Sí. This is only test. This is only test. Solo para chequear eso. ¿Ya? Entonces, y eso nos establecían ciertos parámetros. Dijimos que eso eran unas barras patrón. O sea, y con eso nosotros nos servía para ajustar todo tipo de equipamiento que sea generador de señal. En este caso, porque nosotros, nuestra fuente de imagen va a ser una cámara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las barras que nos entreguen esta cámara sean exactas o lo más parecidas a nuestras barras patrón. O sea, se acerque lo más que pueda a los parámetros que exigen las barras patrón, que en este caso son las speed bar. Entonces, nosotros para eso, para poder trabajar con este control de cámara y que la cámara llegue a esos parámetros, nosotros necesitamos un monitor, un osciloscopio, un vectorscopio. El osciloscopio nos va a servir para medir luminancia y fase H. ¿Ya? También podemos medir crominancia. El vectorscopio nos va a servir para medir crominancia y fase color. Fase color no puedo medir acá, pero está hecho, porque aquí está la retícula en forma de vectores que nos va a indicar la posición del vector y la magnitud del vector, que en este caso es la cantidad de color que va a tener. Entonces, y además tenemos que tener una teclera, ¿cierto? Donde la teclera, en este caso, para esta configuración, tenemos que en la vía 1 está la cámara 1, en la vía 2 está la cámara 2, en la vía 3 está la cámara 3, y en la vía 4 está la cámara, está el final de programa. ¿Por qué está el final de programa? Porque nosotros necesitamos una señal de referencia para poder ajustar nuestra fase color y nuestra fase H. De alguna parte tenemos que decir contra quién nos vamos a comparar. En este caso contra el mezclador, con lo que entrega el mezclador. Entonces, y lo que tenemos que hacer nosotros es ajustar nuestro instrumento para que nosotros podamos ver esa señal y lo podamos ajustar. No necesariamente va a estar en esta misma configuración que la configuración ideal. Entonces, si no está en esa configuración, lo primero que tengo que hacer yo es buscar la señal, que puede estar en el canal A o el canal B, channel A o channel B. En este caso está en el A, ¿cierto? Después la referencia hace alusión a todo lo que es el log, piloteo o referencia. En este caso nosotros hablamos de los log, ¿cierto? Para los sistemas era una señal externa a un sistema, ¿cierto? Que todos tienen que alimentar a toda la fuente de imagen para que todos tengan la misma guía por donde funcionar, ¿cierto? Tengan el mismo parámetro para poder sincronizarse. Entonces en este caso externa, porque esto también es parte del sistema, ¿ya? Y después tenemos los filtros, en este caso tenemos el filtro, el low pass, que dejamos nuestra señal, la dejamos solamente viendo la luminancia. Tenemos el chroma, que podemos ver solamente la luminancia, y el flat, que podemos ver ambas dos, sumamos luminancia y luminancia. Después tenemos ganancia, que esto es básicamente para buscar más detalles de la imagen. Y después tenemos la restauración de continuo, que nosotros dijimos que el video iba montado sobre una señal continua. ¿Qué pasa cuando no está activado eso? ¿Cierto? Si ustedes se fijan, si yo empiezo a mover, esto empieza a variar porque los niveles de continuo van variando de acuerdo a la cantidad de luminancia que tenga. Entonces, ¿cómo voy a ajustar yo si no sé dónde está la referencia? Entonces, ¿qué hago yo? Le doy una referencia y le digo, señor, de ahí va a empezar y no de otra parte. ¿Ya? Entonces, ya teniendo la restauración de continuo, después tengo lo que es señal. Tengo dos líneas, estoy leyendo dos líneas, sí, ¿cierto? Puedo tener dos campos, campo 1, campo 2, dos campos, es igual a una línea, un cuadro, o sea, un cuadro. Un cuadro, ¿ya? Y de ahí puedo ver cuadro 1 o cuadro 2, ¿ya? Y aquí, en las dos líneas, yo puedo, aquí dice MAG, que significa magnificar. ¿Y para qué magnificar? Para ver detalle. Sincronismo, pórtico anterior, subportador a color, ¿ya? Y después tenemos el pórtico superior, donde empieza la señal, ¿ya? Entonces, yo teniendo eso, teniendo la señal identificada, ¿cierto? Que está ahí, yo tengo que dejarlo en 0. El 0 está ahí. De ahí voy a empezar todo lo que es mis medidas. Y además yo tengo una información adicional, ¿cierto? Ahí, que sobre el 0 hay un 7.5, que es lo que me indica el nivel de Master Black, Pedestal o Cetal, que es el nivel de negro. ¿Ya? Entonces yo teniendo esto listo, me voy a la parte de abajo, que es mi osciloscopio. Exactamente lo mismo. ¿Dónde tengo la señal? En el A o en el B. La tengo en el A. La referencia es externa. Tengo que tenerlo en vectores. ¿Ya? Esto lo puedo tener magnificado. No me sirve así.
¿cierto? Para el primer efecto no me sirve así. Barras, 75 al 100. Nosotros dijimos que la split bar era al 75%. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos a la split bar 75? Muéstramelo. ¿Qué color es? 75% el gris. El gris está a un 75% de la primera barra. ¿Ya? Y esto es la fase que esto en el fondo es para yo corregir. Esto, si yo lo muevo, no tiene ninguna influencia sobre la señal final. Esto es solamente referencia a lectura. Estos dos instrumentos. Todo lo que yo haga aquí, lo que mueva aquí, si yo les digo mueva la luminancia, ustedes van a darle ganancia aquí. Todas las modificaciones se hacen directamente en el control de la CCU. Esto es solamente control y lectura. Nada más. Y análisis. Nada más. ¿Ya? Teniendo nosotros eso clarito, ¿cierto? Encendemos la cámara. ¿Ya? La 1. La 2. Condición. Siempre hay que monitorear la cámara. O sea, si voy a encender la 2, monitoreo la 2. Tengo que tener la 2 aquí. ¿Cómo se llama esto, profe? Teclera. ¿Por qué? Porque yo le encendo la cámara, me doy cuenta si la cámara tiene algún problema o no. Si tiene problema, tengo que apagarla inmediatamente. Eso no le echa a perder. Por eso, condición, siempre cuando estoy trabajando con cámara, siempre monitoreo la cámara. Y fíjense bien lo que está pasando. ¿Se fijan que pasó por varios estados? Entonces, cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando hablábamos del famoso white balance? Que es lo que se produjo ahora. Si ustedes se fijan, se fue polarizando por color. Entonces, al polarizarse por color no queda estándar. ¿Ya? Por eso es necesario el ajuste de blanco. Y ahí tenemos nuestras barras, y estas barras son las que nosotros tenemos que tratar de dejar lo más parecida posible al estándar. Y lo primero, apretamos menú, hasta que aparezca menú. Y aquí nosotros tenemos 7 menús, del 1 al 7. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar solamente con el 1 y el 2 que tienen que ir con nuestras señales base. Empezamos, en este caso, empezamos por el cable. ¿Por qué por el cable? Para mi gusto. ¿Ya? Puede que otra persona lo haga de otra manera. Porque aquí dice tiene 20 metros, la ecualización va desde 5 hasta 100 metros, tiene 5, 20, 50, 100. Si ustedes se fijan en la fase color, en 20 metros, en 50 metros y en 100 metros distinta. Entonces, si yo lo ajusto al principio y ajusto el cable después, igual va a variar. Entonces, yo prefiero primero empezar por el largo del cable. Y en este caso yo lo dejo en 5 metros. Esto, el largo, el elegir el largo, significa que yo estoy dándole mayor ganancia. Cuando más largo es el cable, le estoy dando ganancia, porque yo supongo que mientras más largo es el cable, más pérdidas tengo, más resistencia tengo en el cable, por lo tanto los pulsos no me llegan en la misma magnitud. Como no me llegan en la misma magnitud, yo tengo que tratar de alguna forma compensar esas pérdidas. ¿Y cómo lo hago? Con el largo del cable. ¿Ya? En este caso 5 metros. Después yo me voy al menú 2B, que es el I. I es luminancia. Siempre I es luminancia. Y aquí donde yo ocupo los filtros. Le saco el cromo porque yo solamente voy a iluminancia, ¿cierto? Entonces... ¿Qué le sacó? El cromo. O el flat. ¿Dónde? Okay. Ah, ya. Estaba arriba, ¿no? ¿Ya? Estaba en flat. Claro, estaba Está en para flat, ver las estaban dos los cosas, dos el cromo juntos. y luminancia. Ah, ya. Están los dos juntos. Yo le saco Para ver la la Ah, luminancia. ya. Entonces, me dicen a mí, la luminancia por norma dice que yo tengo que la primera barra tiene que estar al 75%. La primera barra tiene que estar al 75%. Tengo 70, 80, tengo 70, 75, está casi en el 75. Lo modificamos para que ustedes vean cómo se modifica. ¿Ya? Entonces, 75%. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Y ahí yo tengo listo. O sea, con esta misma modifico, ¿cierto? Exacto. Ya. Y ahí yo tengo listo la nivel de luminancia. Después me voy a la crominancia. Pero el problema es que la crominancia no la puedo ajustar porque yo tengo los parámetros que están fuera de su posición.